Hola a todos, yo soy Candela Aragón y en esta presentación voy a hablaros sobre el sistema digestivo y la nutrición. Para empezar, debemos saber que el sistema digestivo y la nutrición son dos procesos muy importantes dentro del organismo humano y dentro de otros organismos vivos también, porque se tratan de los procesos mediante los cuales vamos a ingerir unos alimentos que posteriormente desintegraremos para poder obtener nutrientes y descomponer estos nutrientes en moléculas más pequeñas y sencillas que el organismo absorberá para obtener energía y poder llevar a cabo el resto de sus funciones vitales. Vale, entonces las células necesitan energía para poder realizar sus funciones. Entonces, para ello necesitan unos sustratos catabólicos, es decir, sustancias sobre los que actúan unas enzimas que descomponen estas sustancias y a través de esta descomposición obtienen la energía. Vale, pues estos sustratos catabólicos son los nutrientes. El sistema digestivo se encarga de obtener estos nutrientes de fuentes externas variadas, a partir de la ingestión de los alimentos. Vale, ¿qué es la alimentación? La alimentación es el proceso mediante el cual obtenemos del entorno una serie de productos que pueden ser o bien naturales o bien procesados, llamados alimentos. Estos alimentos contienen una serie de sustancias químicas llamadas nutrientes. Por lo tanto, los alimentos, además de saciar nuestro apetito, proporcionan al organismo los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. La alimentación es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger los alimentos que ingieres en función de tu gusto personal o en función de tus posibilidades socioeconómicas, geográficas y familiares. Entonces, en resumen, la alimentación es el proceso mediante el cual llevamos los alimentos a la boca. Y una vez que el alimento está dentro de nuestro organismo, se inicia el proceso de nutrición. Vale, una vez que nos hemos llevado a la boca el alimento y el alimento se encuentra dentro de nuestro organismo, sufre una serie de transformaciones y obtenemos los nutrientes, que son incorporados a nuestras propias estructuras internas. De esta manera obtenemos la energía necesaria para realizar nuestras funciones y mantener al organismo en un perfecto estado de salud. A este conjunto de procesos se le conoce como nutrición. La nutrición se trata de un acto involuntario, puesto que transcurre sin ninguna orden consciente. Es decir, podemos escoger la manera en la que nos alimentamos, pero no la manera de nutrirnos. La nutrición la componen esta serie de procesos. Primero, la digestión del alimento. Este alimento se transforma y obtenemos los nutrientes. Los nutrientes son absorbidos por nuestras propias estructuras internas que lo utilizan para realizar sus funciones asignadas. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? Pues el fin último de la nutrición es obtener materia y energía para que las células puedan realizar sus funciones. Vamos a desmentir dos falsas ideas. Primero tenemos una falsa idea de que en la nutrición solo interviene el aparato digestivo. Sin embargo, también intervienen otros aparatos, como el respiratorio y el aparato excretor, y el aparato circulatorio, como veremos en la siguiente diapositiva. Segundo, tenemos otra falsa idea de que los nutrientes solo son los sustratos catabólicos que obtenemos de los alimentos. Sin embargo, el oxígeno también es un nutriente fundamental para el organismo, porque en realidad un nutriente es la materia que necesita una célula para obtener energía,
y para ello la célula necesita los nutrientes obtenidos de los alimentos y el oxígeno. La célula obtiene los nutrientes de los alimentos a partir de su ingestión mediante el aparato digestivo, pero siempre quedan unos restos de nutrientes no absorbidos por el organismo, que reciben el nombre de heces, que se expulsarán mediante la defecación, que también es un proceso que realiza el aparato digestivo. El oxígeno se obtiene a partir del aparato respiratorio. En realidad se produce un intercambio de gases. La célula obtiene oxígeno y expulsa CO2, que correspondería a una de las sustancias de desecho de la célula. Existen otras sustancias de desecho que el organismo expulsa en forma de orina, mediante el aparato excretor. Entonces, ¿qué aparatos están implicados en la nutrición? Vale, pues como hemos dicho antes, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato excretor y el aparato circulatorio. A partir del aparato digestivo, nos llevamos el alimento a la boca. Este sufre una serie de transformaciones y obtenemos los nutrientes. Luego tenemos el aparato respiratorio, que permite que la célula obtenga oxígeno y expulse sus desechos en forma de dióxido de carbono. Luego tenemos el aparato excretor, que permite la eliminación de desechos del líquido circulatorio, porque el líquido circulatorio lleva disueltos los nutrientes que no han sido absorbidos por las células, y el aparato circulatorio, que distribuye las sustancias con los nutrientes que el organismo necesita. En esta imagen podemos ver un esquema de cómo la célula obtiene los nutrientes y el oxígeno necesario para realizar la respiración celular. Habíamos dicho que a partir del aparato digestivo nos llevamos el alimento a la boca. Este sufre una serie de transformaciones y se descompone en nutrientes que pueden ser proteínas, polisacáridos, también conocidos como glúcidos, y o grasas, también conocidas como lípidos. Pero estos nutrientes deben descomponerse en sustancias más sencillas que puedan ser absorbidas por el organismo, y lo hacen gracias a la acción de unas determinadas enzimas presentes en los jugos digestivos. Entonces, los polímeros se descomponen en sus respectivos monómeros. Las proteínas se descomponen en aminoácidos. Los polisacáridos se descomponen en monosacáridos. Y las grasas se descomponen en ácidos grasos y glicerol, porque como vimos en biología, los ácidos grasos no podían unirse entre sí directamente para formar polímeros y necesitaban de la presencia de otra molécula llamada glicerol que les sirviera de gancho. Estas sustancias ya sí pueden ser absorbidas por todas las células del organismo, ya que previamente han sido recogidas por los vasos sanguíneos y linfáticos y circulan a través del líquido circulatorio. Ahora bien, con los aminoácidos pueden pasar tres cosas: que se queden dispersos libremente en el citosol de la célula, que se unan a una molécula llamada acetilcoenzima A para así poder ser una sustancia reconocida por la mitocondria y poder introducirse en ella, ya que se trata del orgánulo donde se va a producir la respiración celular, o sufrir una serie de transformaciones y producir piruvato. Los monosacáridos, como la glucosa, se rompen en dos triosas y se oxida un poquito produciendo piruvato. El piruvato se une a la molécula de acetilcoenzima A y entra a la mitocondria, y los ácidos grasos igual, se unen a la molécula de acetilcoenzima A y entran a la mitocondria. El piruvato, unido a la molécula de acetilcoenzima A, reaccionará con el oxígeno obtenido a partir del intercambio de gases
en el aparato respiratorio y que después circula por el aparato circulatorio. Esta reacción producirá CO2, es decir, dióxido de carbono, que se dirigirá al aparato circulatorio para llegar a los alvéolos pulmonares, donde se producirá el intercambio de gases. H2O, es decir, agua, que se quedará dentro de la célula, energía en forma de ATP y poder reductor, que sufrirá una serie de transformaciones para producir energía en forma de ATP. El sistema digestivo es el sistema encargado de obtener los nutrientes a partir de los alimentos. Entonces, para ello cuenta con 5 procesos: la ingestión, la digestión, la absorción, el sistema de transporte y la gestión o defecación. Pues el primero de todos los procesos es la ingestión. La ingestión consiste en la toma de los alimentos, es decir, nos llevamos el alimento a la boca y este alimento es troceado gracias a la acción de los dientes. El alimento troceado se mezcla con agua y otras sustancias mucosas y forman el molo digestivo. El segundo proceso es la digestión. Si en la ingestión lo que se da es el troceado de los alimentos para descomponerlos en nutrientes, aquí los nutrientes se van a trocear y se van a descomponer en moléculas más sencillas que el organismo va a poder absorber. Esta descomposición se produce por medio de procesos químicos, de tal forma que las proteínas se descomponen en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos y los lípidos complejos o grasas en ácidos grasos y glicerol, como hemos visto en la diapositiva anterior. Estos procesos químicos los realizan unas enzimas digestivas que se producen en diversas glándulas que vierten al tubo digestivo. Por lo tanto, estas enzimas las vamos a encontrar en los jugos digestivos. Al final nos encontramos con que tenemos dos tipos de digestión: la digestión física, que consiste en el troceado de los alimentos gracias a la acción de los dientes, y la digestión química, que consiste en el troceado de los nutrientes en sustancias más sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos representadas las enzimas digestivas por las tijeras, que rompen la cadena de almidón en glucosa. Una vez que los nutrientes han sido descompuestos en sustancias sencillas que el organismo puede absorber, se produce el proceso de absorción, donde las sustancias sencillas que sean útiles se incorporan al medio interno. Este proceso lo realizan unas células especializadas que se sitúan formando un epitelio de gran superficie. Por ejemplo, las células que forman las vellosidades intestinales. Las células de las vellosidades intestinales absorben los nutrientes que pasan de un lado de la célula al otro, es decir, al medio interno, gracias a que los capilares sanguíneos y linfáticos los recogen. Una vez que los capilares sanguíneos y linfáticos han recogido los nutrientes, pues estos pueden viajar a través del líquido circulatorio a todas las células del organismo. Las células utilizan estos nutrientes. Sin embargo, quedan unos restos no asimilados que reciben el nombre de heces y que debemos expulsar a través de la defecación. Estas heces se compactan y se desecan en lo posible antes de su expulsión. Y existe un cierto control voluntario sobre el momento en el que expulsamos las heces. Hemos visto el ejemplo de los nutrientes y de los alimentos, pero también tenemos como ejemplo el del oxígeno. Las células de los alvéolos pulmonares absorben el oxígeno y el oxígeno es recogido por los capilares sanguíneos y linfáticos,
viaja por los vasos circulatorios hasta todas las células del organismo. Y estas los utilizan para poder producir materia y energía. Sin embargo, siempre quedan unos restos, que en este caso es CO2, es decir, dióxido de carbono, que vuelve al aparato circulatorio para llegar a los alvéolos pulmonares y que se produzca el intercambio de gases. En esta diapositiva podemos ver un esquema resumen acerca de los procesos del sistema digestivo. El primero de todos los procesos era la ingestión, que consistía en la toma de los alimentos. El segundo proceso, la digestión, que desde un punto de vista general consiste en deshacer los alimentos. Tenemos dos tipos de digestión, la digestión física y la digestión química. La digestión física consiste en trocear los alimentos gracias a la acción de los dientes, y la digestión química consiste en trocear los nutrientes y descomponerlos en sustancias más sencillas que el organismo pueda absorber. Esta descomposición se produce gracias a la acción de unas enzimas digestivas que entran en juego en las reacciones químicas. Una vez que los nutrientes se han descompuesto en sustancias sencillas que el organismo puede absorber, se produce el proceso de absorción, donde las células de las vellosidades intestinales absorben los nutrientes y los capilares sanguíneos y linfáticos los recogen, permitiendo que viajen a través del líquido circulatorio a todas las células del organismo. Las células utilizan estos nutrientes en sus funciones, o sea, en sus procesos, para producir materia y energía. Sin embargo, siempre quedan unos restos no asimilados que debemos expulsar mediante la defecación. En esta diapositiva podemos ver otro esquema resumen de la nutrición humana. Nos llevamos los alimentos a la boca, que da entrada al tubo digestivo, donde los alimentos van a sufrir el proceso de digestión y van a descomponerse en nutrientes. Y los nutrientes van a descomponerse en moléculas que el organismo pueda absorber. Este proceso de absorción lo realizan unas células especializadas que forman el epitelio de las vellosidades intestinales y unos capilares sanguíneos y linfáticos que recogen estos nutrientes y pasan al aparato circulatorio. El aparato circulatorio permite el transporte de estos nutrientes a todas las células del organismo, que utilizan estos nutrientes para obtener materia y energía. Sin embargo, cuando las células realizan estos procesos para obtener la materia y la energía, siempre quedan unas sustancias de desecho que son expulsadas al exterior por el aparato excretor en forma de heces. En el proceso de digestión también hay ciertas sustancias que no son bien digeridas y que son expulsadas al exterior mediante el proceso de defecación que también realiza el aparato excretor. Por otro lado, el aire entra al aparato respiratorio y en los alvéolos pulmonares se produce el intercambio de gases. El aire entra a los alvéolos gracias a la acción de las células especializadas que forman su epitelio, y los capilares sanguíneos y linfáticos recogen el oxígeno que, encontrándose ya en el aparato circulatorio, pueden viajar a todas las células del organismo. Las células utilizan el oxígeno en sus procesos para obtener materia y energía, pero producen como desecho dióxido de carbono. Este gas vuelve al aparato circulatorio y se dirige al aparato respiratorio para ser expulsado al exterior. Para terminar, en esta última diapositiva vamos a ver los procesos del sistema digestivo en correspondencia con las partes del aparato, y todo esto desde un punto de vista general. El primero de todos los procesos era la ingestión, es decir, la toma de los alimentos a partir de la boca. Ya en la boca comienza el proceso de digestión. Teníamos dos tipos de digestiones, la física y la química, pues en la boca se va a dar de los dos tipos. La física porque los dientes trocean los alimentos
y la química, porque los alimentos se mezclan con aguas y sustancias mucosas para formar el bolo digestivo. A continuación, se produce un procesamiento de los alimentos a medida que viajan por la faringe y esófago hasta llegar al estómago, donde vuelve a producirse una digestión química, porque los alimentos procesados se van a mezclar con los jugos gástricos, y anteriormente habíamos comentado que los jugos digestivos contenían unas enzimas que descomponían los alimentos. En el estómago ya comienza a darse la absorción de algunas sustancias. El resto de sustancias van a pasar al intestino delgado, donde vuelve a producirse otra digestión química, porque los alimentos van a mezclarse con los jugos intestinales. Aquí se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes. Si recordamos, las células que forman las vellosidades intestinales absorben los nutrientes y los capilares sanguíneos y linfáticos que se encontraban al otro lado de la célula recogen estos nutrientes y los incorporan al aparato circulatorio. Los alimentos procesados van a seguir bajando hasta el intestino grueso, donde se produce la absorción de las vitaminas y agua, y del intestino grueso van a pasar al ano, donde se produce la expulsión de este resto de sustancias en forma de heces mediante el proceso de defecación. Bueno, esto es todo lo que debéis saber acerca de las generalidades del sistema digestivo, y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, ya sabéis que podéis preguntarme cuando queráis.